que vamos a hacer hoy es, por lejos, el ejercicio típico. El ejercicio típico en el sentido que generalmente esto es lo que tomo. O sea, ustedes están viendo ahí un circuito formado por 4 resistencias. Y lo que tenemos que ver, acá hay varios pasos o varios niveles de dificultad. El primer nivel de dificultad es encontrar la resistencia equivalente de este circuito. ¿Y qué quiere decir eso de encontrar la resistencia equivalente de este circuito? Es básicamente como reducir todo este circuito a un circuito con una única resistencia, que llamamos resistencia equivalente, conectada a la misma fuente. Eso es un tipo de problema, es el problema más básico, más sencillo. Creo que incluso con los mismos valores que hemos hecho, que vamos a hacer ahora, porque recién me estoy acordando, es lo mismo lo de la última parte de la clase pasada. Pero no importa, porque en realidad son todos muy parecidos. Cuando ustedes tengan que resolver un circuito, tienen diversas cosas que los pueden ir ayudando. De primera, cada circuito puede ser muy distinto uno al otro. Nosotros en Física 2 vamos a ver únicamente conexiones de serie o paralelo. Pero ya les he dicho eso, que nosotros veamos únicamente en serie o paralelo no quiere decir que si una resistencia no está en serie con otra, entonces que está en paralelo. No, puede ser que no esté ni en serie ni en paralelo, esas dos resistencias en particular. Por ejemplo, en el circuito que ustedes están viendo, las dos resistencias de 4 ohm no están ni en serie ni en paralelo. Eso es una cosa que es importante que ustedes entiendan. Pero además de serie y paralelo, existen otros tipos de combinaciones que nosotros no vamos a ver directamente. Existen las conexiones estrella, conexiones triángulo, por mencionarle algunos, que nosotros directamente no la vamos a ver. Nosotros hacemos una cosa muy sencilla, siempre hemos hecho esto en física, de analizar únicamente lo que es conexión en serie y conexión en paralelo únicamente de resistencia. Ya lo más complicado lo van a ver con el ingeniero Quevedo el año que viene. Pero la idea de cuando algo está en serie y cuando está en paralelo sigue siendo exactamente la misma. Yo lo que les decía que si el objetivo es encontrar la resistencia equivalente, deberíamos siempre empezar por el mismo camino. A pesar que en este circuito es fácil, y muchos, si se acuerdan de la clase pasada, ya me lo pueden decir cómo es y listo. Primero, deberíamos ubicar lo que se llaman los nodos. Los nodos. Para eso, obviamente, tienen que saber bien qué es lo que es un nodo. Esperen que admití a alguien más que está queriendo entrar. Bueno. Por ejemplo, en este dibujo que tienen ustedes, esto es una pregunta, esto que estoy marcando ahí en rojo, ¿eso es un nodo, sí o no? No. No. No, no es un nodo. ¿Por qué? Porque un nodo era... Los extremos de la circuitos con resistencia. tres conexiones. O dos, tres o más conexiones. Claro, los nodos eran cualquier punto del circuito donde se reúnan 3 o más conductores. Y ahí en ese punto que yo he marcado, los sumos se reúnen en 2 puntos. Entonces, no, eso no es un nodo. Un nodo, este dibujo tiene únicamente 2 nodos. Un nodo que yo voy a llamar C, y este nodo que yo voy a llamar D. Son los únicos nodos que tiene eso. Y la otra idea es la idea de malla. Perdón, de malla no. La otra idea es la idea de rama. Es muy importante la idea de rama. Recuerden que una rama es toda porción del circuito que une 2 nodos consecutivos. Es cierto que
esta es una rama que va desde el nodo C al nodo D por la parte exterior, por así decirlo. Pero en realidad no me sirve de mucho. Es cierto que esta también es una rama, la que va por abajo, pero eso tampoco me sirve de mucho. O sea, es bueno saberlo por si me preguntan pero la que sí me sirve entender que es una rama es esta parte de acá arriba. Esto es una rama y sí me sirve saber que eso es una rama. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los elementos que están ubicados sobre la misma rama? ¿Qué pasa con los elementos que están ubicados sobre la misma rama? Están en serie. Bueno, acá primero que nada me convendría ponerle nombre a la resistencia. Yo les digo que también muchas veces los nombres los pueden llegar a confundir también. Toda la resistencia que se tienen que llamar R1, R2, R3 o RA, RB, sí, está bien, es cierto. Pero muchas veces, no sé, hay como una tendencia que tiende la gente a pensar que necesariamente las resistencias se tienen que agrupar en el orden que están nombradas. O sea, la R1 con la R2, después con la R3, después con la R4. Eso no es así. Puede que sea en este problema incluso, pero eso no es ninguna regla. Bueno, si las resistencias o en realidad todos los elementos que están ubicados sobre la misma rama están en serie, y la clase pasada hemos aprendido que para sacar la equivalente de dos resistencias en serie hay simplemente que sumarla, nos damos cuenta que R1 está en serie con R2 y al sumarla, yo lo voy a sumar así rapidito, porque son 2 y 4, son números sencillos, nos damos cuenta que la equivalente de esta vale 6 ohm. Es muy importante y lamentablemente muy pocos de ustedes lo hacen a esto, hacer el dibujo que queda una vez simplificado. Es cierto también que este circuito es lo suficientemente sencillo como para que quizás uno no se confunda, pero es muy interesante hacer un dibujo simplificado, sobre todo cuando el problema de verdad es complicado. ¿Qué quiere decir hacer un circuito simplificado? Yo dibujo todo el circuito tal y cual como estaba, salvo la parte que es reemplazado por la resistencia equivalente. Chuta. Bueno, este tendría que ser obviamente R4 y este tendría que ser R3. Yo lo que quiero decir es que la rama de arriba se conectó a estos dos nodos, al nodo C y al nodo D. Entonces nosotros tenemos que tomar un cable conductor que tenga una resistencia, la resistencia equivalente a 1, 2, y colocarla uniendo justamente los puntos C y D, de la forma que uno quiera. Podemos hacerla en forma recta, podríamos hacerla muy similar como R3, podríamos, no sé, la verdad que la forma es como a cada uno se le va a ocurrir. Podría ser así. Alguien capaz que piense, bueno, pero en el mismo camino borro esta R1 y R2 y la reemplazo por R1, 2. Sí, también podría ser así. En realidad, yo les recomiendo que ustedes lo hagan de la manera que ustedes más lo van a entender. Ahora, una vez que tenemos cuánto vale una vez que tenemos este circuito, de vuelta nos tenemos que preguntar lo mismo. ¿Qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo? Y acá viene lo más complicado muchas veces.
Aquí hay que entender por qué este par de resistencias están en paralelo. Y si ustedes creen que es porque están dispuestas en líneas paralelas, están perdiéndose la gran idea de este tema. Eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es una casualidad. Podrían estar en líneas que no sean paralelas y lo mismo estar en conexión en paralelo. ¿Mm? Bueno. ¿Por qué están en paralelo esas dos? Bueno, yo lo explico de esta manera. Hay diversas maneras de explicarlo. Los extremos de ambas resistencias tienen que estar conectados a los mismos puntos. Fíjense en lo que estoy marcando con rojo. El extremo izquierdo, tanto de la resistencia 1, 2 como de la resistencia 3, están conectados al punto C. Y el otro extremo de la resistencia 1, 2 está conectado al punto D, y el otro extremo de la resistencia 3 también está conectada al punto D. Y es como ambos extremos de la resistencia están conectados a los mismos puntos o a puntos equivalentes, entonces podemos decir que estas dos resistencias, R1 y R2, están en paralelo. Y entonces quiere decir que la puedo reemplazar por su equivalente. Eso quiere decir que en el nuevo circuito me quedaría únicamente, sería el punto C, el punto D, y después todo lo demás igual. Todo lo demás en este caso únicamente la fuente. Profe, Sí, dígame. disculpa, ¿a qué le llama usted puntos? ¿O qué entra dentro de la palabra puntos? Ah, quizás cuando lo estuve diciendo, puntos eran como los nodos, pero no son necesariamente nodos. Puntos para mí son como cualquier parte dentro del conductor, dentro del cable. A ver, mira, yo te lo voy a marcar con resaltador dentro del circuito grande. Todo esto que yo estoy marcando, todo esto para mí es como si fuera un cable, que en realidad representa eso, representa un cable que ha ido uniendo todos esos, representa un cable que ha ido uniendo un extremo de la resistencia 2, un extremo de la resistencia 3 y un extremo de la fuente. Si vos tenés una resistencia, a ver, te voy a hacer un dibujo más real de una resistencia es una cosita así que tiene sus bornes así. Dibujemos una pila, o dibujemos un interruptor, a ver cómo sería el dibujo de un interruptor. No me va a salir muy bueno el dibujo de un interruptor. Un interruptor es como una llave, y un interruptor también tiene como dos patitas, así porque termina. Y dibujemos una pila Duracell. Nosotros a todas esas cosas las conectamos por medio de cables, que yo voy a poner ahora con otro color. Un cable que vaya desde acá hasta acá, un cable que vaya desde acá hasta acá, un cable que vaya desde acá hasta acá. Y a eso lo representamos, esto que sería bueno tener una fotito de esto, a esto lo representamos con símbolos, y en general cuando lo hacemos con símbolos, lo hacemos con una disposición más geométrica. Y con más geométrica yo te quiero decir, la resistencia la represento con esto, y a los cables los represento como líneas rectas, que pueden ser horizontales, verticales, inclinadas. Acá dibujo la fuente, y quizás acá dibuje el símbolo que corresponde al interruptor. En este caso ahí. Y entonces de vuelta, el extremo de un elemento, y aquí estoy marcando los extremos de todos los elementos de este pequeño circuito, se conectan por medio de cables conductores
a los extremos de otros elementos, o algunas veces a puntos que son bifurcaciones, o sea, que quizás por acá, quizás estoy inventando también, pero quizás por acá hay una especie de nodo y esto se conecta a otra resistencia. No tendría por qué no, o sea, o quizá otra pila, no sé. Nosotros veríamos únicamente casos de resistencia. Y este cablecito, el extremo de este, se tendría que conectar a algún punto. A algún punto dentro de mi conector. Ese punto, acá puede ser un nodo. Bueno, sí, por eso, a ver. Me parece muy importante tu pregunta, por eso intento aclarártelo lo mejor posible, ¿eh? Es como que en este dibujo, a ver, acá como que me faltó entender que esta es mi resistencia, lo que voy a marcar con rojo son los bornes o extremos de la resistencia, y estas dos resistencias, que ahora estoy llamando R1 y R2, se conectan por medio de cables conductores a los mismos puntos. A puntos que están ubicados sobre cables, que si querés son los nodos, pero es algo más allá que los nodos. ¿Mm? No son necesariamente nodos. Es que yo creo que cuando se conecten, ahí van a ser nodos. Porque, mira, fíjate, cuando no estaban conectados, lo voy a borrar, cuando la resistencia de arriba no estaba conectado, no eran nodos. O sea, no es que se conectan a los nodos porque mi circuito de acá abajo, en este circuito, ahí no hay ningún nodo. Pero C y D siguen siendo puntos. Son puntos del circuito, claro, a eso es lo que yo voy. Son puntos. Entonces, cuando se conectan a los mismos puntos, ¿y por qué digo a los mismos puntos? Porque R2, esta resistencia que está acá, esta R2, se conecta por medio del cable, está conectada al punto C. En realidad está conectada a cualquier punto que uno se imagine sobre este cable. A cualquier, está conectado. Pero cuando la otra resistencia, cuando el cable que viene de la otra resistencia se conecta, digamos, a ese punto C, entonces yo puedo decir que tanto la resistencia 1 a través de este camino y la resistencia 2 a través de este camino se conectaron a este punto. ¿Mm? Y entonces, como se conectan a ese punto ya pasa a ser un nodo. Ese punto que antes no era un nodo, como D, que en este momento D no es un nodo, pero cuando el cable que venga del otro extremo se conecte a ese punto D, lo va a transformar en un nodo. Por eso yo no hablo muchas veces de nodos, hablo simplemente de puntos, pero sí es cierto que una vez que ya están conectados, esos pasan a ser como nodos. ¿Se entendió un poco lo que...? Bueno, es importante lo que estamos diciendo. Sí, se entendió, profe. Gracias. Fíjate que yo siempre he hablado de eso. Mira, por ejemplo, yo estoy hablando de que las resistencias 1 y 2, vamos de vuelta con este circuito, ¿eh? Yo estoy hablando que las resistencias 1 y 2 en realidad están conectadas por medio de los cables, se conectan a los puntos C y D, pero tal y cual como están, por el momento C y D no son nodos, porque ahí como que termina el cable y más. Ahí C y D es un punto donde se reúne un solo conductor, ni siquiera dos conductores. Pero cuando se juntan, cuando ambos extremos de la resistencia se conectan a ese punto pasa a ser un nodo. Cuando ambos extremos de la otra resistencia se conectan al punto D, ese punto pasa a ser un nodo. Y es entre esos mismos pares de puntos, C y D, que yo tengo que conectar
la equivalente de la 1, 2 con la 3. Es entre ese mismo par de puntos que yo tengo que conectar la equivalente de la 1 y 2 con la 3. Y primero tenemos que sacar, bueno, no es que primero podríamos hacer los dibujitos de todo y después recién los cálculos, que son medio cosas independientes. Ahí podríamos calcular cuánto vale esta R123, pero ahí me tengo que dar cuenta que esta R123, como ya quedó, bueno, creo que quedó explicado arriba, es la equivalente de dos resistencias que están en paralelo, entonces tengo que emplear la formulita de paralelo, que es la más complicada. Esta equivalente es de R1, 2 y 3, que es la suma de las inversas. Es la inversa de 1, 2 más la inversa de R3. Esto ustedes afortunadamente tienen calculadora y pueden utilizar la calculadora para resolver todas estas cosas. Creo que R3 valía 3 ohm. Sí, R3 valía 3 ohm. Si me preguntan por qué muchas veces hago con esos valores, bueno, es que ya sé cuánto es y me da números enteros. Si lo hiciera con cualquier otro número, muchas veces me daría número fraccionario y bueno, tampoco hay problema que me dé con número fraccionario, pero acá recuerden lo que han visto en el curso de ingresos, chicos. O sea, suma de fracciones. Como un denominador, 6 dividido en 6 está de 1, 1 por 1, 1. 6 dividido en 3 está de 2, 2 por 1 es 2. 2 más 1 es 3. Y ahí podemos simplificar. Esto me queda un 1 y esto me queda un 2. O sea que esto es igual a un medio. El error más común es que ustedes me dicen, es que acá muchas veces ponen a esto, no lo ponen así, ponen R123 y eso no es igual a R123, eso es 1 sobre R123. 1 sobre R123 es igual a un medio. Y lo que siempre se hace acá es invertir. Tengo que invertir tanto lo que está del lado izquierdo, el signo igual, como lo que está del lado derecho. Invierto lo del lado izquierdo porque yo quiero la inversa. No quiero saber cuánto vale 1 sobre R123. Yo quiero saber cuánto vale R123. Y tengo que invertir el resultado. En este caso, un medio va a ser 2 sobre 1, pero bueno, 2 sobre 1 es lo mismo que 2. Y ya sabemos que esta R123 vale 2 ohm. Y acá nos queda como la última partecita para hacer. Ya lo vamos simplificando cada vez más el circuito. Ahí nos damos cuenta que estas dos resistencias están en serie. Y la reduzco con la equivalente. Por supuesto, como ya me va a quedar una sola, esa es la única que puede tener el nombre de resistencia equivalente, cuando ya es la última del circuito. ¿Mm? Y como está en serie, ese R equivalente es igual a mi R4 más mi R1, 2, 3. O sea que será, ¿cuánto valía el R4? Creo que valía 4 ohm también, ¿verdad? Sí, vale 4 ohm. No, 4 más 2, o sea que la resistencia equivalente de mi circuito vale 6 ohm. Eso es lo básico, lo mínimo que se pide en esto. Cuando estén en clase con el ingeniero Quevedo, práctico número 1 va a ser esto, encontrar las resistencias equivalentes
de un circuito. Y sí es cierto, comienza con un circuito simplecito como esto, pero también es cierto que después siempre se empieza a complicar un poco más el circuito y después termina siendo unas cosas más complicadas como la que nosotros hemos empezado viendo muchas veces en la clase anterior, pero para decir quién estaba en serie y quién estaba en paralelo. Ahora hay que calcularlo numéricamente, ¿eh? Pero yo creo que la dificultad no está en el cálculo, o mejor dicho, el cálculo es una complejidad secundaria. Yo le podría perdonar a alguno, qué sé yo, que al último se haya olvidado de invertir este número, que es lo que muchas veces lo hacen. La R1, 2, 3, en vez de decirme con qué es 2, me ponen con qué es un medio porque se han olvidado, ya lo voy a señalar, se han olvidado este paso, que era invertir esto y transformarlo en esto otro. Pero lo que no le perdonaría de ninguna manera es que ustedes crean que, por ejemplo, por decir algo, que crean que estas dos resistencias están en paralelo. O crean que estas dos resistencias están en serie. Bueno, eso no, eso ya es imperdonable. Cálculo está bien, te puedo bajar el puntaje y bajar, carronear algún punto de ese problema, pero si no sabes qué quiere decir que está en serie o que está en paralelo, es lo más básico de todo. Vamos a continuar con este problema, pero antes de continuar con este problema quiero traerles un problema con un circuito un poquito más complejo. Ya lo busco yo. Profe, Sí, decime. disculpa. ¿Por Sí, qué sí. al R1, 2, cuando le suma el 3, lo pone con un guión? ¿Cuál es la diferencia entre la coma, el guión que... No es ninguna diferencia, son cosas mías nomás. Yo quería decir como que de alguna manera era, de un lado está 1, 2 y del otro lado está 3. Pero podrían ser todos con coma, 1, 2, 3. Mientras vos lo entendas, no hay problema. Yo al principio lo confundí y creía que lo iba a restar o algo así, entonces No, no. no, no. No. Mira, eso cada profesor es medio particular con la nomenclatura. Yo de esa parte no he conversado con el ingeniero Quevedo con respecto a cómo quiere él cómo él le da las cosas. Yo siempre trato de hablar con él porque como esta materia es un apoyo para lo que él da, o sea, yo le doy las partes básicas para que ustedes sepan, tengan un buen desempeño en la materia con él. No es porque sí, nomás lo mío. Tiene exactamente todo un sentido. Y no encuentro. ¿Viste cuando uno busca cosas? Bueno, ¿saben qué? El que sí sé que está más o menos a mano es el examen cuatrimestral del 2017. Esto que vamos a ver ahora es exactamente un examen cuatrimestral. Entonces, veamos cuál es el nivel de complejidad a la hora de resolver un examen. Que por supuesto a ustedes también les va a tocar la versión light de esto. Pero lo mínimo dentro de la versión light de esto es lo que estamos viendo ahora, o sea, este tipo de circuito, estas 4 resistencias, ¿no? Y que no están todas en serie, no están todas en paralelo. Una cosa que capaz que yo ya lo había dicho la vez pasada, fíjense en cómo ha sido la secuencia de reducción. Primero encontramos que están 2 en serie y venimos a este circuito. Y ahí encontramos que están 2 en paralelo y venimos a este circuito. Y ahí encontramos que están 2 en serie y ya estamos en la parte final. O sea, se hizo serie, paralelo, serie. Si lo hacemos bien, se tiene siempre que hacer así, intercalado, serie con paralelo. Podemos empezar con serie o podemos empezar con paralelo. Eso ya depende del circuito.
pero no lo estamos haciendo eficientemente si hice paralelo y después hice paralelo. Es como que, bueno, lo hubieras podido hacer paralelo de una sola vez. Bueno, ahora sí vamos a resolver acá el ejercicio de un examen cuatrimestral. En realidad en los cuatrimestrales siempre son más fáciles que las pruebas. Ustedes no han tenido ninguna prueba de esto. Pero si hubieran tenido pruebas, las pruebas siempre hubieran sido mucho más difíciles. Y los cuatrimestrales son las versiones fáciles. Porque lo tienen que hacer en menos tiempo. Así. Fíjense en este circuito. Encontrar la resistencia equivalente. Ajá. Me dan este circuito. La disposición de los elementos es la que muchas veces los complica. La disposición de los elementos es lo que los complica. Siempre medio como que quieren hacer cualquier cosa con eso. Estoy dándole tiempo para que ustedes piensen quién está en serie y quién está en paralelo. Mientras yo por otro lado estoy haciendo otra cosa. Por otro lado he aislado ya el circuito, porque quiero trabajar con ese circuito en particular. Hace rato me lo han dicho muy bien. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Digamos, esto me toca en el examen, entonces, ¿qué es lo que pensarían? ¿Qué es lo primero que hago? Más allá que tienen que saber que, como siempre, hay que reducir todo esto a una sola resistencia, que se llama la resistencia equivalente, que es la que le piden acá, y que es como la resistencia, como la única resistencia que está conectada a la fuente, que en este caso es esta. ¿Qué es lo que tendrían que hacer primero que nada? Marcar los nodos. Marcar los nodos. A ver, este que está acá, ¿este es un nodo? Sí. Bien. ¿Este? Sí. ¿Este? Sí. ¿Hay otro nodo más? No. Bien, bien. De vuelta, ya tengo los nodos. Disculpe, profe. Sí, decime. No habría ninguno entre R4 y 1, ¿verdad? ¿R4 y R cuánto? Y R1. No. Bien. Mira, por ejemplo, podríamos pensar en este. Quizás vos estás pensando en esto. O quizás estás pensando en esta. Un nodo es un punto donde se juntan 3 o más conductores. Acá en cualquiera de estos dos se junta lo sumo este conductor y este conductor, 2 conductores. O este conductor y este conductor, 2 conductores. No es que son los nodos no son las esquinas, ni nada por el estilo, ni son los puntos de unión, no. Cualquier punto es el punto de unión. Este punto que estoy señalando ahora, podríamos decir que es la unión de este conductor que viene por acá con este conductor que viene por acá. Entonces, no, por eso la definición dice que un nodo es todo punto donde se reúnen 3 o más conductores. ¿Mm? Ahora, la idea de las ramas, que es la parte del circuito que une 2 nodos consecutivos. Pero hay ramas que únicamente se encuentran un solo elemento. Esas no le den mucha bolilla. Identifíquenlas ustedes mismos y a la vez no le den mucha bolilla. Pero hay unas ramas de vuelta, igual que en el problema anterior, que tengo más de un elemento. ¿Cuáles son esos elementos que están ubicados sobre esa rama? ¿Qué quiero decir con elementos? Resistencias o fuentes. Para nosotros son los únicos que trabajamos. Ustedes no trabajan con capacitores, inductancia, transistores, qué sé yo. Sería el que va de C a B. Toda la parte izquierda.
No hay ningún D, hay un B nomás, pero B, sea B. ¿pero qué elementos están ubicados R1 y R4. R1 y R4? Eso sí es lo importante. Esta rama es una rama que encuentro, tengo más de un elemento. Entonces esas dos resistencias están en serie. Y de vuelta, bueno, acá de vuelta volvemos a empezar con serie, podemos encontrar su equivalente, que sería R14, sumando cuánto vale cada una de ellas. Como según esto R1 vale 2 y R4 vale 4, bueno, acá otra vez 6 ohm. Y el dibujito que me la simplifica. Es como que yo dibujo todo menos eso y después yo voy a dibujar todo menos lo que está en verde. Qué sé yo, como que dibujo esto. Bueno, yo quiero que quede claro que entre los puntos C y B, o B y C, es ahí a donde yo he encontrado estas ramas sobre la cual hay dos resistencias en serie y la he reemplazado por una sola, que se llama R14. Ahora tengo que dibujar la equivalente y la puedo dibujar por donde sea. Cuando yo digo esto, miren, yo lo voy a dibujar de una manera que seguramente a ustedes no se les ocurriría. Pero para decirles cómo uno lo puede hacer de un montón de maneras, e igual está bien. Esta es la R14. Ahí está bien. Quizás no es la manera que se le ocurriría, quizás no sería la manera más conveniente, en el sentido con que capaz que los confunde dibujar eso. Capaz que para ustedes hubiera sido mejor dibujarla esa en otro lugar, pero realmente es, hablando de la conexión, es exactamente lo mismo. No me interesa dónde está. Pero no importa, dejemos ahí nomás. Y piensen lo que yo les he dicho. Ya hemos empezado con esto en serie. Esto era algo en serie. Si lo hacemos bien, las próximas dos deberían estar en paralelo. Pensemos, ¿vemos alguna resistencia en paralelo? R14 y R3. R14 y R3. Y en ese sentido, si lo has visto así, podría, bueno, era más fácil si hubiera dibujado si a la R14 lo hubiera dibujado acá. Capaz que ahí me daba cuenta más rápido que estaban en paralelo. Es lo mismo, no hay diferencia en cuanto a la conexión que esté dibujado donde yo le dibujó primero que esté dibujado ahora. Y ahora de vuelta, fíjense, los extremos de esta resistencia, que estoy marcando ahí con azul, se conectan por medio de cables al punto C. Ahora dirán al nodo C, bueno, sí, si quieren al nodo C. Este también se conecta al nodo C. Y los extremos, y los otros extremos, el extremo de R14 y este extremo de R3, se conectan por medio de cables conductores al nodo B. Al nodo B. ¿Mm? Y es por eso que están en paralelo. Y entonces encuentro cuánto vale el equivalente de eso. ¿Cómo ustedes le quieran llamar a eso? Bueno, no importa, R1, si quiero hago un coma también para el 3, no sé. Creo que incluso van a ser como los mismos valores del otro. R3, ¿cuánto valía R3 acá? R3, 3. Está bien, ¿has visto? Sí. Y bueno, y este me va a dar un medio, porque ya lo hemos hecho hace rato.
Entonces invertimos, o sea, tengo que invertir esto para que me dé lo que yo quiero e invertir el resultado. Entonces esto es R1, 4, 3 es igual a 2 ohm. Bueno, ya está eso. Ahora viene el dibujo de esto simplificado. Ah, perdón. Claro, el dibujito de esto simplificado, que de vuelta es entre estos puntos, que son los puntos C y B, y después todo el resto yo dibujo igual. Por acá viene R2, el cablecito que se une, acá dibujo la fuente, y acá abajo, R5. Ahí tengo que dibujar mi R143. De la manera que sea. Bueno, me dirán, bueno, la manera más simple es uniendo esto con una línea recta. Total, sí, bueno, está bien. No hay problema. R143. Y fíjense en lo que yo les decía. Como empezó con serie, esto como seguido era paralelo. Si las cosas están bien, tendría que seguir en serie. ¿Vemos algo que está en serie? Fíjense en que C ya dejó de ser un nodo. Ahora es como un punto nomás C. Pero hay algo que está en serie ahí. En este circuito, ¿ven algo que está en serie? ¿Ven un par de resistencias que está en serie? ¿O que están en paralelo? No sé. Por ejemplo, R2 está en paralelo con R5. ¿Qué pregunta es esa, no? ¿Estará en paralelo R2 con R5? No. No, ¿Por qué no? porque la resistencia 143 está de por medio. Bien. No se conecta al mismo punto. Fíjense en que a pesar que este borne o extremo de R2 se conecta por medio de un cable al punto A, y este borne o extremo de R5 se conecta por medio de un cable también al mismo punto A, ¿qué pasa con los otros extremos? Este extremo de R5 va al punto B. Y este extremo, perdón, que no tengo que dibujarlo así. Este extremo de R5 se conecta al punto B. Pero el otro extremo de R2 no se conecta al punto B. Este extremo de R2 se conecta al extremo de esta resistencia. Y hasta ahí no me puedo decir. Entonces, por eso es que la R2 no está en paralelo con la R5. A pesar que geométricamente están sobre líneas paralelas, pero no están conectadas en paralelo. Muchas veces, ya le he contado otras veces, yo utilizo colores como para representar todos los puntos que están desde un conductor hasta el borne de otro elemento. Entonces, para mí, si los extremos tienen los mismos colores, que están en paralelo. Si no, no. Bueno, acá lo que nos deberíamos dar cuenta, como ya lo último era paralelo, que lo que queda es que la resistencia R143 y la resistencia 2, o sea, todo lo que viene por acá arriba, y ahora lo voy a marcar qué quiere decir por acá arriba, todo eso está en serie. Profe, Sí, ¿qué pasa con el punto C, con el nodo C o punto C? y en este diagrama ya dejó de ser nodo. En este diagrama ya no es más un nodo. En este diagrama ya es un punto. Ah, ok. Es que todo nodo es un punto, pero no todo punto es un nodo. Ahora,
lo que pasa fue en la reducción anterior. Mira, fíjate. Como en la reducción anterior yo he reemplazado a estas dos resistencias por una sola. Imagínate que agarro el borrador y los borro a estas dos. Y las reemplazo por una sola que uno el punto C con el punto B. Y bueno, por eso es que C deja de ser nodo. Porque ahí dejan de... Los dos cables azules como que se unen en un solo cable. Entonces ya dejó de ser nodo. Bueno, acá entonces tenemos la equivalente en serie. Seguimos ahora en serie. Y esa va a ser la R1, 4, 3, 2, que va a ser la suma de R1, 4, 3 más R2. Y la R1, 4, 3 valía 2. Y la R2, no tengo ni idea cuánto valía. ¿Cuánto valía la R2? 4. Entonces, esta vale 6. Otro dibujito más. Otro dibujito más de esto. Donde ya reemplazamos a todas las que vienen por arriba en una sola resistencia. Yo lo voy a ubicar así para molestar nomás. Esta es la R1, 4, 3, 2. Que se conecta a los puntos A y B. Y en esos puntos A y B está mi fuente por un lado y está la resistencia 5 por otro lado. Y si ya hemos hecho serie, la última que nos queda es en paralelo. Y ahí quizás sería interesante entender por qué esas dos resistencias están ubicadas en paralelo. ¿Lo ven? ¿Por qué esas dos que están, las dos únicas resistencias que me quedan están en paralelo? Porque van a los mismos puntos. Claro, el extremo de esta resistencia, con el extremo yo quiero decir donde termina esta resistencia por medio de un cable se conecta a este punto A. El extremo de la resistencia 5 por medio de un cable se conecta al punto A. Ah, bueno. Y vamos a ver qué pasa con el otro extremo. El otro extremo de esta R1243 se conecta al punto B. Y el otro extremo de la R5 por medio de cables se conecta también al punto B. Por eso que están en paralelo. Ambos extremos se conectan a los mismos puntos por medio de cables. ¿Mm? Por medio de cables se conectan a los mismos puntos. Entonces ahí voy a utilizar la formulita para el paralelo. Y como la que me va a quedar acá, o sea, cuando ya la reemplace a estas dos por una sola entre los puntos, o sea, entre los puntos A y B, tengo que conectar a una resistencia que reemplace a estas dos que aparecen. Esa ya va a ser mi resistencia equivalente. La puedo dibujar por acá arriba, la hubiera podido dibujar por abajo, la hubiera podido dibujar, no sé, al costado, de diversas maneras. Esa ya es la equivalente. Y como se saca de conexión en paralelo, será 1 sobre la resistencia equivalente igual a 1 sobre R1, 4, 3, 2 más 1 sobre R5. Esto sería un sexto más, y debe ser seguramente 3 también, la R5. Sí, también es 3. ¿Y por qué son 3 y 6? Porque son los números que yo ya me sé que me dan 2. La suma de eso. Esto me da de vuelta un medio, ya es lo mismo que hemos hecho ya varias veces. Invertimos acá e invertimos acá. Entonces eso quiere decir que la equivalente es igual a 2 ohms. Que la respuesta
de nuestra gran pregunta. O sea, la pregunta de todo esto era encontrar la resistencia equivalente del circuito. O sea, ya sabemos que esta R equivalente vale 2 ohms. Y cuando le decía, detallando cada paso con dibujos y cálculo, le estaba pidiendo exactamente lo que nosotros hemos hecho. Pero a través de estos dibujitos que han ido simplificando, como el camino que hemos seguido. De nuestro dibujo original hemos pasado a a través, sacando dos que estaban en serie. De ese dibujo hemos pasado a este otro, sacando estas dos que estaban en paralelo. De ese dibujo hemos pasado a este otro, donde hemos visto que está reemplazando estas dos en serie, hemos llegado al de abajo. Y por último, sabiendo que estas están en paralelo, hemos llegado al final con una única resistencia, haciendo lo que nos pedían con los dibujos aclaratorios, con los dibujos de las simplificaciones y los cálculos. Yo les digo, si ustedes realmente hacen dos de estos, medio como que se dan cuenta y ya después medio como que lo intentan en canchería y ya no hacen los dibujos y a los cálculos ya lo hacen mentalmente. Claro, porque cuando está en serie, especialmente cuando está en serie, ya ponen R14 igual a 6, porque es 2 más 4. Y que sean que ni siquiera yo lo he reemplazado acá por los valores numéricos. Yo lo reemplazo por los valores numéricos cuando está en paralelo porque, bueno, para mostrarle cómo es que se saca esto de las inversas. Antes de terminar la clase, quiero darle un ejemplo o decirle, supongamos que yo tengo este circuito. Perdón, esto no es. Y esto que hay acá, una fuente. Y que esta resistencia valga 5 ohms y que esta valga 20 ohms. Bueno, este lo vamos a llamar R1 y este lo vamos a llamar R2. La pregunta también es la de R equivalente. Acá lo que se tienen que dar cuenta que estas dos resistencias, encima son dos nomás, están ubicadas en paralelo. ¿Por qué? Porque los extremos de R1, digamos que por medio de este cable va a este punto, el otro extremo de R2 también va al mismo punto, y el otro extremo de R1, por medio de este cable, se conecta a este punto, y el otro extremo de R2 también se conecta al mismo punto. Se conectan a los mismos puntos, y por lo tanto, están en paralelo. Pero yo quiero que veamos numéricamente cómo se calcula acá esto. Entonces, como están en paralelo, 1 sobre la R equivalente, y es R equivalente porque son dos nomás, igual a 1 sobre R1, ¿no? 1 sobre R2. Entonces esto es igual a un quinto más un veinteavo. Saco como un denominador 20. ¿Qué voy a poner acá? ¿Y qué voy a poner después acá? Primero, ¿qué pongo? 4. 4, porque es 20 dividido en 5, está de 4. 4 por 1, 4. ¿Y acá qué pongo después? 1. 1. Que es 20 dividido en 20, de 1, 1 por 1, 1. Ah, bueno, mira. Yo que nunca sabía que otros números más me pueden dar un número que sea entero y ahora los vengo a encontrar. Bueno, estos son 5 de acá y 20 de acá. Bueno, lo voy a hacer este. Esto es igual a esto. O sea, si yo invierto acá, si invierto 1 sobre R equivalente, me queda R equivalente sobre 1, o sea, R equivalente. Y tengo que invertir del otro lado. Esto es igual a 20 sobre 5.
Y si me doy cuenta, puedo sacar la quinta. O simplificarlo. O dividirlo. 20 dividido en 5. Y entonces esto da igual a 4. Che, yo lo que quería realmente es que encontrar un par de números que me den, qué sé yo, con decimales. O sea, suponete que este sea 3 y que este sea 2. 2. Entonces, lo voy a hacer muy rápido, porque sería como un tercio más un medio. Y ahí el común denominador sería ¿cuánto? 6. 6. Y acá iría un 2 y acá iría un 3, ¿verdad? Y esto es 1 sobre la R equivalente. Entonces acá arriba va a venir un 5 y acá abajo va a venir un 6. Entonces, horrible los números, pero muchas veces les queda así. Entonces la R equivalente es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale mi R equivalente entonces? Seis sobre 5. 6 sobre 5. 6 quintos. 6 quintos. En este caso tampoco es tan grave. Mira, justamente quiero buscar cosas que sean complicadas y no están saliendo tan complicadas. ¿Por qué? Porque 6 quintos podemos agarrar la calculadora y si dividimos 6 dividido en 5, esto nos va a dar ¿cuánto? Bueno, eso le va a dar 1,2, creo. Sí, porque un quinto es 0,2. Entonces, el problema es que si nosotros a esa R equivalente forma parte de un circuito más complicado, le tengo que sumar más 5. Bueno, será 1,2 más 5, que me dará 6,2. No le tenga miedo a los decimales. Yo lamentablemente cuando hago los ejemplos, trato de buscar siempre numeritos que me den números enteros. Pero para que los cálculos sean fáciles, para que no nos perdamos en la matemática de dónde sale ese 7 octavo. No. Pero en realidad no le tenga miedo a los decimales y muchísimas veces le va a dar las cosas con decimales. ¿M? Algunas veces le va a dar las cosas con decimales periódicos. 1,3333333. Yo todas las vidas cuando hago así, no trabajo con la parte decimal. Yo cuando me da así con periódico, yo me quedo con la fracción. Y entonces el resultado me da exacto. El resultado final me va a dar exacto, exacto. En este caso también es 1,2 y si lo tengo que sumar con un 5, que ya le he dicho que tampoco van a tener problemas. Pero muchas veces la cosa sí se complica. ¿Mm? Bueno, hasta ahí nomás por el día de hoy. Creo que ha sido bastante larga la clase. Esperemos que